Ellie Perkins ha dedicado su vida a la Iglesia de la Cienciología. Ellie pensó, estas personas tienen la respuesta. Pueden ayudarme a mejorar mi vida. Quiero ser una de ellas. Tiene una creencia inquebrantable en los líderes de las iglesias y sus controvertidos métodos. Los cienciólogos creen que la psiquiatría es el enemigo. La devoción de Ellie la acabó poniendo en peligro. No hay duda. Y su fe ciega está a punto de llevarla a un oscuro lugar del que quizá nunca pueda escapar. Dios mío, algo le ha pasado a mi madre, algo horrible. Sentí como si se me hundiera el estómago. Los cienciólogos querían evitar dejar cualquier rastro que condujera hasta ellos. La violencia era de tal intensidad como nunca había visto. Aquello no parecía humano. Creencias mortales. La cienciología. Con la cienciología el loco se vuelve cuerdo y el cuerdo se vuelve más cuerdo. L. Ron Hubbard. 13 de marzo de 2003. Es una mañana tranquila en una comunidad suburbana de Nueva York hasta que las sirenas de la policía rompen la calma. La policía llega a lo que parece una pintoresca casa de campo, pero por dentro... Fue atroz. Llevas 42 años en este trabajo y crees que lo has visto todo hasta que ves eso y dices, Dios, no me lo puedo creer. Un cuerpo está tirado en el suelo, marcado con múltiples heridas de arma blanca. La víctima estaba cubierta de sangre. La ciudad pronto se sobrecoge ante la noticia del brutal asesinato. El mundo perdió a una muy buena persona. La gente estaba conmocionada y horrorizada. Hubo mucha emoción, muchas lágrimas y simplemente incredulidad. Era una persona maravillosa que disfrutaba de cada momento. Durante la mayor parte de su vida, la zona norte del estado de Nueva York fue el hogar de Ellie Perkins. Creció en Rochester en los años 50 dentro de una familia unida y conservadora. Eran muy trabajadores y tenían una cadena de tiendas. Ella quería mucho a su familia. Siempre hablaba muy bien de ellos. Desde una edad temprana, Ellie se interesó por el mundo espiritual en busca de nuevas ideas y experiencias. Nunca pensaba en sí misma. Siempre intentaba ayudar a la gente. Eso es lo que me gustaba de Ellie. Pero a pesar de su curiosidad por el mundo exterior, Ellie creció luchando contra una profunda timidez que a veces llegaba a paralizarle. Ellie hablaba bastante poco. Estaba buscando su lugar, su manera de expresarse. Y la forma de expresión en la que más a gusto se sentía era el arte. Tenía muchísimo talento, especialmente con la pintura. Hacía joyas, le encantaban las libélulas, las pintaba y fabricaba cosas de cristal con dibujitos de libélulas. Pero la timidez innata de Ellie le dificultaba darse a conocer cuando intentaba emprender un negocio. Es importante lavar el cristal con agua y jabón y secarlo con alcohol. Ellie era una persona tímida que quería tener más éxito. Gracias, no estoy interesada. Sintiéndose fracasada como artista, insegura y todavía en busca de un objetivo vital con 20 y pocos años, Ellie se embarca en un viaje para encontrarse a sí misma que la lleva hasta San Francisco. Llega justo cuando el movimiento contracultural de los 60 alcanza su apogeo. Era una época en la que muchos jóvenes criticaban el orden establecido y abrazaban nuevas ideas. Era el lugar perfecto para hacer examen de conciencia. Ellie empezó a salir de su caparazón y abrirse a nuevas experiencias. Fue a Haight-Ashbury, en San Francisco, y se metió en la droga. Ellie esperaba que las drogas harían progresar su faceta espiritual.
Pero pronto descubre el lado oscuro del consumo de drogas cuando una amiga llega demasiado lejos y termina en un psiquiátrico. En aquella época, algunos de los tratamientos para los enfermos mentales eran duros y muy dolorosos. Estas instituciones practicaban lobotomías y tratamientos de choque. A ella le parecía una barbaridad. Ellie nunca olvidará la experiencia de su amiga con las drogas y con el psiquiátrico. Quiso dejar todo eso atrás. Esperaba que, independientemente de lo que hayas hecho, siempre puedes cambiar de camino, siempre puedes avanzar. Abandonó San Francisco sin mirar atrás. Sola y a la deriva, Ellie volvió al estado de Nueva York. Siguió con su faceta creativa, pero aún sentía cierto vacío espiritual. Se sentía desorientada. Necesitaba un nuevo rumbo en su vida. Hasta que un día, un encuentro casual en Buffalo lo cambió todo. Ojalá pudiera ser tan feliz como tú. Ellie conoció a un reclutador de una religión nueva. Le dijo que estaba en la vanguardia del desarrollo espiritual, la Iglesia de la Cienciología. Era el momento perfecto para Ellie. Una de las consignas que utilizaron fue después de las drogas, la cienciología. La cienciología aparentemente ofrecía una respuesta a las cosas. El reclutador le explicó que la cienciología era más que una religión. Es un sistema basado en la ciencia de la autosuperación, a diferencia de cualquier cosa que se haya visto antes. Te enseñan que puede ayudar a mejorar tu capacidad para interactuar con los demás y tener éxito. Es una religión bastante poco ortodoxa. Siéntate. Ellie estaba intrigada. Sentía que conectaba con aquel carismático reclutador. No puedo decirte cuáles son tus problemas, dímelos tú. Cuando un cienciólogo habla contigo, primero se pone a preguntar por tus fracasos. Lo que quiero decir es que tratan de encontrar tus puntos débiles. Y una vez que lo saben, aprietan esos botones. El reclutador convenció a Ellie para que hiciera un test de personalidad con el fin de determinar cuáles de sus rasgos la conducirían al éxito y a la felicidad. Tienes que ser completamente sincera. Se trata de un test de unas 200 preguntas del tipo ¿te sientes incómodo entre las multitudes? ¿Alguna vez has delatado a un amigo? Ellie se sorprendió cuando este hombre le comunicó que sus resultados señalaban timidez e incapacidad de tomar las riendas de las cosas, justo las debilidades que siempre había tenido. ¿Ves? Ese es tu problema. El reclutador afirma que estos rasgos le están arruinando su vida y que la cienciología puede ayudarla a solucionarlos. Tienes razón. Siempre te dirán que estás fatal y que necesitas pedirles ayuda. Hipnotizada por este encuentro, Ellie creyó que la cienciología podría ayudarle a superar los problemas que llevaba arrastrando toda la vida. Ahí dentro las personas tímidas se volvían más sociables y más seguras de sí mismas. Ellie quería ese tipo de transformación para sí misma y eso la animó a seguir adelante. Ellie se unió a la rama local de esta iglesia donde aprendió que la cienciología fue una idea original de L. Ronald Hubbard, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que escribía novelas de ciencia ficción en los años 30, antes de fundar la Iglesia de la Cienciología. Hubbard es venerado por miles de seguidores y Ellie se convirtió en uno de ellos. Cualquier cosa que L. Ronald Hubbard haya dicho, murmurado o escrito se considera sagrada. L. Ronald Hubbard es el origen. Es decir, él es el origen de toda la información de la cienciología. En cuanto Ellie se unió a la iglesia, se sumergió en las enseñanzas de Hubbard. Según Hubbard, los problemas de nuestra vida actual provienen de experiencias traumáticas que hemos sufrido en el pasado y que pueden incluso remontarse a la época en que estábamos en el vientre materno. Y no solo el vientre materno. Según Hubbard, todos somos antiguos alienígenas reencarnados llamados Zetans, atrapados en cuerpos humanos y que van en busca del conocimiento. L. Ronald Hubbard escribió sobre un señor galáctico malvado llamado Zenu, que fue quien envió a los espíritus desencarnados a la Tierra hace 75 millones de años. Es como una especie de mezcla entre la psicología y la ciencia ficción. Al principio a Ellie estas enseñanzas le parecieron extrañas, pero los líderes le insistieron en que tuviera la mente abierta. ¿Ya has comenzado el curso? Sí, ayer. Alentada por la promesa de que esta religión mejoraría su vida, se matriculó en el primer curso. Parte del entrenamiento es realizar ejercicios.
estaban destinados a adoctrinar y hacerle pensar que debía confiar en la cienciología por encima de todas las cosas. En una prueba, Eli y uno de los líderes debían permanecer mirándose el uno al otro y aguantar así durante horas. Otras son más agresivas. ¿Estás comprometida con nosotros? ¿Estás tan comprometida como nosotros lo estamos contigo? Tienes que mantenerte totalmente quieto mientras alguien te grita. ¿Puedes ser tú misma en medio de la adversidad? Ellos creen que si eres una persona tímida, esos ejercicios aumentarán tu capacidad para mantenerte firme, tu confianza, tu fuerza y tu capacidad para expresar lo que piensas. ¿Qué te detiene? Si Eli dudaba, los reclutadores se apresuraban en asegurarle que estas pruebas le iban a cambiar la vida. Te necesitamos más de lo que tú nos necesitas. Y poco después así sucedió. Eli se sintió más segura de sí misma y gracias a su nueva autoestima su negocio artístico despegó. El éxito de Eli con sus obras de cristal fue fantástico. Le iba muy bien. Eli no tenía ninguna duda de que esto le estaba ayudando muchísimo. La cienciología también enriqueció la vida amorosa de Eli. Es una tecnología estupenda. En la iglesia se produjo un flechazo entre Eli y Don Perkins, un carpintero local tan seguidor de esta fe como ella. Los dos se enamoraron profundamente y rodeados de compañeros cienciólogos se casaron en 1973. El marido de Eli era un hombre encantador. Adoraba a Eli. La adoraba de verdad. En poco tiempo la pareja tuvo su primer hijo, Jeremy. Daniel, la siguiente, nació tan solo 2 años después. Daniel era una niña guapísima y muy extrovertida. Jeremy tenía la mirada triste de Eli y era más callado. A Eli le encantaba ser esposa y madre. Ella y su familia estaban muy unidos. Con su maravillosa familia y su vida profesional cada vez más exitosa, Eli era completamente feliz. Creía que la cienciología le había dado la vida de sus sueños, y esto hizo que cayera más profundamente bajo su influencia. Pero lo que Eli no vio es que su devoción profunda estaba a punto de poner en peligro todo lo que amaba. Su reacción ante todo era confiar en las respuestas de la cienciología. El fervor de Eli por la cienciología fue lo que la acabó poniendo en peligro, sin duda. Creo que esto se podía haber evitado. Eli Perkins creía que la iglesia de la cienciología de L. Ronald Hubbard le había dado todo lo que siempre había querido: plenitud espiritual, una carrera artística exitosa y una familia feliz. Estaban muy metidos en la cienciología. A los niños no les faltaba de nada. Sus padres siempre fueron muy atentos con ellos. Como todos los cienciólogos, Eli y su familia acudían continuamente a cursos espirituales. Pasaban casi todos los días en la iglesia local de Buffalo. Te consume la vida. Es un curso tras otro y grandes cantidades de ejercicios y lecturas. ¿Estás cumpliendo tus tareas? ¿Estás haciendo tus exámenes? Esa experiencia general se llama el puente a la libertad total, donde finalmente se convertirán en superhombres. Es un futuro seductor. Más inteligencia, inmortalidad. Todo estaba a su alcance si completaban los trabajos del curso. Pero esto podría quitarles hasta el último dólar. Tienes que gastar un montón de dinero para llegar ahí. En muchas ocasiones he llegado a ver la cifra de 300.000. La cienciología ya había cumplido su promesa de mejorar la vida de Eli, por lo que ella sentía que se trataba de una inversión bien hecha. Eli comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo trabajando en la práctica central de la cienciología, la auditoría. Es una especie de asesoramiento espiritual. Consistía en que un auditor capacitado hacía preguntas a Eli sobre su vida y ella las respondía. Pero la cienciología afirma que esto solo se hace para sacar a la luz los traumas sufridos por su espíritu alienígena inmortal. Se trata de rescatar recuerdos de su memoria para que piense, bueno, quizá hace 20 millones de años en algún otro planeta esto sucedió.
Para ayudar a los sujetos a explorar estos recuerdos, los cienciólogos utilizan una tecnología llamado electropsicómetro o e-metro, que mide la respuesta de la piel a la estimulación eléctrica leve. Los cienciólogos creen que en realidad está midiendo la masa de tus pensamientos. Si estás ocultando algo, esa máquina lo detectará. Es una especie de detector de mentiras en versión pobre. A Eli le enseñaron que su objetivo final era revelar sus millones de años de conflictos pasados con el fin de curarse y llegar al claro, como dicen los cienciólogos. Si pudieras cambiar otra cosa de ti, ¿cuál sería? La idea del claro consiste en borrar esa parte de la mente que contiene recuerdos traumáticos de tus vidas pasadas. Las sesiones de auditoría son agotadoras. Transcurren día tras día durante largos periodos con pocos descansos. Es un proceso muy repetitivo, en el que un auditor te hace una serie de preguntas. A menudo, la misma pregunta cientos de veces. Te pone en una especie de estado de trance. Los críticos lo llaman hipnotismo, mientras que la comunidad psiquiátrica lo tacha de charlatanería. Pero Eli no. Ella lo creía de veras. Creía que estaba expulsando sus antiguos traumas y que se estaba convirtiendo en una persona mejor. ¿Crees en Dios? Sí. En mi opinión, la tecnología y la información funciona. Una y otra vez. Estoy completamente segura. Finalmente, después de casi 10 años de auditorías y miles de dólares gastados, Eli logró su objetivo y alcanzó el claro. Y entonces, por ser una de las seguidoras más devotas de la cienciología, recibió una recompensa. Un trabajo en el Centro de Celebridades de la Cienciología, un complejo multimillonario situado en Los Ángeles. Era un gran honor para ella, era lo máximo. Tener que irse a casi 5.000 kilómetros sin duda afectaría a sus hijos, pero no había nada que pensar. Inspirada en la misión de L. Ron Hubbard, Eli hizo las maletas y se mudó con su familia a Los Ángeles. En el centro, Eli trabajó con celebridades que son miembros o miembros potenciales de esta creencia, una parte fundamental de la estrategia de la cienciología. Desde 1955, Hubbard fue un reclutador activo de celebridades. Creía que incorporar a estrellas de Hollywood haría que pareciera glamuroso estar en la cienciología. Han tenido en sus filas durante muchos años algunos famosos. Tom Cruise y John Travolta son los que enseguida me vienen a la cabeza. Eli empezó con ilusión y pronto se convirtió en una pieza clave del centro de celebridades. Después de un riguroso entrenamiento, Eli pasó a ser una auditora altamente respetada. Eli llegó bastante lejos en la organización. Era una persona que iba a las sesiones de auditoría y mantenía el seguimiento de los datos. A veces trabajaba 100 horas semanales. Incluso iba en sus días libres. Pasaba ahí mucho tiempo. Está claro que Eli sentía que estaba formando parte de algo emocionante, pero la verdad es que cada vez estás más condicionado, cada vez tienes que servir más a la iglesia. Cuando Eli termina su contrato en el Centro de Celebridades en 1980, se traslada con su familia de vuelta a Buffalo. Ahora que es muy respetada en su iglesia local, Eli vuelve a centrar sus energías en criar a sus hijos, que ya son adolescentes. Pero por primera vez, desde que se unió a la iglesia, Eli tiene un problema real que pondrá a prueba su fe en la cienciología. ¿Estás bien? ¿Qué? Le preocupa su hijo Jeremy. Le va mal en el instituto y se muestra airado y distante. Al principio lo achacan a la típica angustia adolescente. Eli decía que estaba frustrada y enfadada con él. No entendía por qué no respondía a ciertas cosas. Pero hay más. Eli se entera de que Jeremy está bebiendo y mucho. Deja el instituto y se dedica a hacer pequeños robos. Había señales de advertencia. Eli vio su deterioro. Eli intenta convencer a Jeremy de que sus problemas se pueden curar con los métodos de la cienciología que funcionaron tan bien con ella. Esa confianza ciega en las respuestas de la cienciología muestra lo fuerte que es el adoctrinamiento. Pero ve a Jeremy cada vez más perdido, hasta el punto de que se vuelve inaccesible. Como buena madre, sufre al ver que su hijo Jeremy tiene problemas que parece no saber controlar.
A veces parece perfectamente normal, pero luego, de repente, su estado de ánimo cambia de catatónico a maniático. Podía pasar de ser un chico frenético y lleno de energía a vivir estados de depresión severa en algunas ocasiones. Cuando Ellie ve a su hijo manteniendo conversaciones animadas con personas que no existían, No, por favor. se da cuenta de que sus problemas son más graves de lo que pensaba. Era como una conversación constante en su cabeza. Ellie decide pasar a la acción. Sabe que tiene que ayudar a su hijo. Era una buena madre. Y cuando ves que un miembro de tu familia padece un trastorno, eso te destroza. Otra persona buscaría la ayuda de un psiquiatra, pero Ellie recuerda lo que le pasó a su amiga en San Francisco en los años 60. Y ahora que es ciencióloga, cree que la psiquiatría es una disciplina bárbara, corrupta y dirigida por profesionales malignos. L. Ronald Hubbard tenía un odio virulento hacia la psiquiatría que impregnó en su organización. La cienciología no cree en la existencia de las enfermedades psiquiátricas. No creen en tratar las enfermedades mentales con medicamentos. Comparan a los psiquiatras con los científicos nazis. Ellie creía que la cienciología podía solucionar cualquier problema si lo gestionaba correctamente. Probó con todo lo que sabía para ayudar a su hijo. Y los años de entrenamiento le han enseñado que la cura solo se puede encontrar a través de la cienciología. Jeremy se somete dócilmente a todas las curas sugeridas por Ellie. Auditorías, ejercicios. No vas a mejorar si no asumes tu responsabilidad. Pero su estado no mejora. Nada cambiará si tú no haces que cambie. Así que Ellie decide una solución más radical: meterle por completo en la iglesia. Decide enviar a Jeremy a la rama más extrema de la religión, un campo de entrenamiento de la cienciología llamado Sea Org. Alrededor del 10% de los cienciólogos pertenecen a esta élite estricta llamada Sea Organization o Sea Org. Se consideran los miembros más comprometidos de la cienciología. Con ganas de mejorar y complacer a sus padres, Jeremy se pone el uniforme de marinero de Sea Org y se alista. Firmas un contrato que dice que vas a servir a la Iglesia de la Cienciología no durante 1, ni 10, ni 50, ni 100, ni 1000, sino 1000 millones de años. Lo mandan a Florida, donde esperan que sea responsable y dedique 5 horas diarias de trabajos manuales y otras 5 de tareas obligatorias de la cienciología. Trabajan 110 horas a la semana, todas las que la Iglesia necesite. Pero debido al extraño comportamiento de Jeremy, deciden que no es un buen candidato para Sea Org. Lo envían a casa, para la decepción de su familia. Y de vuelta en su hogar, Jeremy continúa oyendo voces. Reconstrucción. Ve cosas. Está asustado y enfadado. Ellie lucha con la situación. ¿Cómo es posible que Jeremy tenga un problema que la cienciología no pueda resolver? En mi opinión, aquella era una situación que no tenía ninguna salida, ni para la familia, ni para Jeremy. Cuando las respuestas de la cienciología no funcionaron, se vio en una situación realmente insostenible. Ellie Perkins es un miembro muy respetado de la Iglesia de la Cienciología en Buffalo, Nueva York. Quiere mucho a su hijo Jeremy y le angustia ver que tiene problemas que parece no saber controlar. En 2002, Jeremy ya tiene 28 años y se encuentra en un estado terrible. Sus momentos de lucidez son cada vez menos. No se ducha a menos que se lo digan y cree que hay unos extraterrestres en el techo de su dormitorio. Era obvio que estaba cada vez más desquiciado. Empezó a perder la conexión con la realidad. Del pánico que siente, a veces Jeremy se queda despierto toda la noche en una silla frente a la habitación de sus padres. No hay nada que Ellie pueda hacer para que entre en razón. Es casi imposible convencer a alguien de que lo que ve en realidad solo es una ilusión, porque creen firmemente en ello. Jeremy estaba viviendo una especie de infierno.
Aunque los delirios de Jeremy son un signo evidente de un trastorno psicológico, Ellie sigue sin querer oír hablar de psicólogos. Pero el cuidar a Jeremy las 24 horas del día le está pasando factura. Aquello la cambió muchísimo. No tenía tiempo para sí misma. No tenía ese aspecto juvenil y entusiasta. Se preguntaba por el camino en que había metido a su hijo y se preguntaba si podría haber una respuesta mejor. Si te metes ahí muy pronto, luego no crees en nada que no venga de la cienciología. Pero los métodos de la cienciología no funcionaban. Jeremy se estaba poniendo peor. Y eso no debería pasar, al menos desde la perspectiva de un cienciólogo. Hasta que en la noche del 14 de agosto de 2002, la situación de Jeremy empieza a sobrepasar por completo a su familia. La policía recibe una llamada de la Universidad de Buffalo para avisarles de que Jeremy está vagando por el campus de forma confusa e incoherente y buscando obsesivamente a una mujer llamada Diane. Cuando la policía llega a la escena, Jeremy dice que Diane es su amante de hace 2000 años y que se está comunicando con él telepáticamente. Ella es la diosa Diane, estamos juntos. Le contaba a la gente que él era Jim Morrison de los Doors. Eran ejemplos evidentes de que padecía un brote psicótico con su propia identidad. Pero cuando la policía intenta detener a Jeremy, él se resiste y golpea a un agente. Queda arrestado y el tribunal ordena un análisis psiquiátrico inmediato. Ellie se horroriza. Los psiquiatras malvados se han llevado a su hijo. Esa es una situación terrible para un cienciólogo. Ella no quería que le hicieran una evaluación psiquiátrica, no solo por sus creencias personales, sino porque sabía que la iglesia se molestaría mucho cuando descubriera que su hijo estaba en esa situación. No hay nada que Ellie pueda hacer para evitar que le realicen este análisis. Los extraterrestres viven en el techo de mi habitación, por eso no puedo dormir ahí. Y después, los médicos le dan a Ellie y Don el diagnóstico de Jeremy. Con los delirios paranoicos y las alucinaciones que estaba experimentando, cumplía con los síntomas de una esquizofrenia de tipo paranoide. Creemos que su hijo debería ingresar aquí. Los médicos le explican a Ellie que si Jeremy no recibe una medicación, su comportamiento podría descontrolarse aún más. Cuando no siguen un tratamiento, van mostrando una disminución progresiva de sus funciones. Podrían experimentar delirios extremos y creerse que les va a pasar algo malo, que alguien les quiere hacer daño. Y esa parte es imprevisible. Nunca sabes de lo que es capaz de hacer alguien para protegerse. Pero Ellie se niega a aceptar el diagnóstico. Le han enseñado que los tratamientos psiquiátricos son malos y cree que las medicinas que recetan los doctores solo le harán daño a su hijo. Estaba en las garras de los psiquiatras del mal. Todo el episodio fue terrible e inquietante. No me lo podría ni imaginar. Para la cienciología no hay casi nada peor que vayas a un psiquiatra o que tomes la medicación de un psiquiátrico. Es el principal enemigo de la cienciología, algo a lo que temen. Voy a llevarme a mi hijo a casa. Finalmente, tras reclamar una exención religiosa, Ellie convence a los médicos para que le devuelvan la custodia de Jeremy. Todo el mundo tiene derecho a tratar su enfermedad como estime conveniente. Era lo que ella pensaba que debía hacer. Para Ellie, la detención de Jeremy no es un fracaso de los métodos de la Iglesia, sino un fracaso enorme a nivel personal. Los cienciólogos siempre se culpan a sí mismos cuando las cosas no funcionan. Ella seguramente pensaría, he hecho las cosas bien con Jeremy, pero quizá no del todo bien. No hemos seguido a Hubbard como es debido. Los líderes del movimiento también ven la detención de Jeremy como un fracaso y como una deshonra. Jeremy queda vetado de la Iglesia. No se le permite ir a clase, ya que ahora es lo que los cienciólogos llaman una PTS o fuente potencial de problemas. Cualquier tipo de problema o enfermedad es una señal de PTS, una entidad negativa que podría perjudicar a la cienciología. Y no puedes seguir en contacto con una persona que sea una PTS, o perderás tu calidad de miembro de la sociedad. Esto es esencial para entender la cienciología. A sus seguidores se les enseña que deben delatar inmediatamente a sus propios familiares si hace falta.
Así que si a Ellie Perkins le preocupaba que su hijo recibiera atención psiquiátrica y se lo dijera a su marido estaría obligado a informárselo a la cienciología. Os daré un ejemplo. Si eres cienciólogo y un día coges un resfriado, tienes que contarlo en un informe, porque un cienciólogo no debería resfriarse. No, si están siguiendo los pasos correctos. Si tienes un resfriado, has debido de contactar con alguna entidad negativa que se ha manifestado en una enfermedad en ti. Y dicha entidad negativa podría ser una persona supresiva, una SP. Una persona supresiva es, en la jerga de la cienciología, una mala persona, alguien que sienten que no debería pertenecer a la cienciología. L. Ronald Hubbard estimó originalmente que el 2,5% de la población humana eran SP, pero en los últimos años se ha etiquetado como SP a cualquiera que haya abandonado la iglesia, que le hayan echado de la iglesia o que haya criticado o escrito sobre la cienciología. Cualquier persona a la que consideren un enemigo es una SP. Y si tienes un resfriado u otra enfermedad, estás conectado con alguna SP. Y debes identificar quién es. Si nos pasa a nosotros, vamos al médico. No nos sentamos a escribir un informe sobre quién podría estar influyendo negativamente en nosotros. Y con esa forma de tratar la enfermedad, en el caso de un resfriado no pasa nada. Pero, ¿y si se trata de algo más serio? Desesperada por encontrar una solución para su hijo sin perder su reputación, Ellie busca la ayuda de un médico de Pensilvania que es un cienciólogo practicante. Después de examinar a Jeremy, el médico le informa de que su enfermedad se debe a una infección de hongos en el intestino y metales tóxicos en su sistema. En términos científicos modernos, es un diagnóstico absurdo. La esquizofrenia está causada por un exceso de dopamina, que es un neurotransmisor que se encuentra en el cerebro. Y que yo sepa, ninguna infección de hongos provoca ese desequilibrio en la química del cerebro. Pero Ellie está aliviada de tener una explicación en la que pueda creer. El médico escribe una receta, pero no es ningún fármaco, ya que están totalmente prohibidos por la cienciología. Lo pusieron bajo un régimen de vitaminas. Jeremy debía tomar unas dosis enormes de diferentes tipos de vitaminas para conseguir curarse. También aconsejan a Ellie que mantenga a Jeremy en casa en todo momento. Una zona tranquila, una zona libre de agobios para él. Ese arresto domiciliario probablemente no fue la mejor idea si nos ponemos a pensarlo. La casa de los Perkins pronto se convierte en una olla a presión. Las vitaminas y el aislamiento no están haciendo nada para detener los síntomas alarmantes de Jeremy. Esto no ayuda a un chico esquizofrénico. Poco después, Jeremy se convence de que las vitaminas solo le están haciendo empeorar. Esta persona no es consciente de la realidad. No puedes predecir lo que alguien puede hacer o no, porque sus síntomas podrían estar cambiando constantemente. Ellie ya no cabe en sí de la preocupación, pero sigue sin buscar ayuda fuera de los confines de la cienciología. Para Ellie no puede haber otra alternativa. 13 de marzo de 2003, un día especial en el calendario de la cienciología. La cienciología tiene su propio calendario y el día más sagrado del año es el 13 de marzo, el día que nació L. Ronald Hubbard. La mañana empieza siendo tranquila para Ellie. Está haciendo lo que más le gusta, pintar cristales. Le dice a Jeremy que se tome sus vitaminas y se duche. Es una orden rutinaria, pero Jeremy entra en cólera. No me digas lo que debo hacer, no soy un crío. No le gustó que le obligara a ducharse, se enfadó con su madre y a partir de ahí todo se agravó. Ellie, alarmada por el comportamiento de Jeremy, llama a su marido que acude a casa de inmediato. El señor Perkins fue arriba y habló con su hijo, que estaba en la ducha en ese momento, y le dijo: no trates así a tu madre, déjala en paz. Ya basta. Y volvió al trabajo. Mientras Jeremy se ducha, Ellie llama a una amiga. Pero en el piso de arriba, Jeremy no puede más. Decide suicidarse. Reconstrucción. Se hizo un par de cortes en las muñecas.
pero las heridas causadas no fueron demasiado graves. Pero Jeremy no ha terminado. Va a la cocina, coge un cuchillo de 30 centímetros y luego busca a su madre. Cuando Ellie le ve, se le hiela la sangre. ¡Quieto, Jeremy! La amiga que estaba al otro lado del teléfono oyó a Ellie llamar a su hijo por su nombre y decir: «Quieto, Jeremy». ¡No! ¡No, Jeremy, detente! ¿Qué pasa? ¡Quieto, Jeremy! De repente la amiga de Ellie oye gritos ¡No! ¡Para, Jeremy! y entonces se corta la línea. Aterrorizada, la amiga llama a urgencias. Soy Don Perkins. No consigo hablar con mi mujer y no sé qué está pasando. Las autoridades se apresuran en llegar inmediatamente a la casa. El agente no sabía qué esperarse, ni qué iba a encontrar. Los policías oyen un ruido en el segundo piso y se acercan lentamente al lugar de donde proviene. Es Jeremy. Llama a los agentes desde la habitación. Algo horrible le ha pasado a mi madre. ...13 de marzo de 2003... En respuesta a una llamada a urgencias, la policía llega a la casa de los Perkins. Pero demasiado tarde. Hace solo unos minutos el cienciólogo esquizofrénico Jeremy Perkins no aguantaba más. Se cortó las muñecas y luego dirigió esta rabia psicótica hacia su madre. Él creyó que la cara de ella había cambiado, que era como un ser maligno que quería hacerle daño. ¡Para! Aterrorizada, Ellie le rogó que bajara el cuchillo. ¡No, Jeremy! ¡No, quieto! ¡No lo hagas! Pero confundido por sus visiones, Jeremy se abalanzó sobre su madre. Comenzó a apuñalarla de una forma macabra. Fueron 77 puñaladas. Es una agresión frenética y brutal. A los 10 minutos, la policía se encuentra con una escena espantosa. Fue particularmente sangriento. La violencia era de tal intensidad como nunca había visto. Aquello no parecía humano. Ellie Perkins, madre de 2 hijos, ha muerto. Horriblemente asesinada por su propio hijo. La gente estaba conmocionada y horrorizada. Fue un duro golpe para mí, porque conocía muy bien a esa familia. Fue una tragedia. Aquello fue muy triste. La energía que ella me transmitía era la de una persona maravillosa. Ya no es lo mismo. Nunca lo será. Jeremy queda detenido y la policía procede a interrogarle. ¿Vas a contarme qué pasó? Cuando fui a la ducha. Aunque parece confundido y delirante, intentan sacarle una confesión completa. Necesitaba averiguar si entendía la gravedad de lo que había hecho. Jeremy explica sus actos monstruosos como puede. No paraba de darme órdenes. Háblame más de eso. Ella me decía siempre lo que debía hacer. Y yo ya tenía la edad suficiente para tomar mis propias decisiones. Ella insistió en que me tomara unas vitaminas y yo no quería tomar unas vitaminas. Jeremy estaba seguro de que su madre tenía, según sus palabras, un mal de ojo. ¡No, quieto! Describe cómo fue. Había momentos en los que ella estaba haciendo cosas normales y de repente se le transformaba la cara. Y parecía el demonio o algo así. Por eso yo le tenía mucho miedo. Nos dijo que intentó sacarle los ojos a su madre porque pensaba que eran malignos. Las respuestas que dio fueron extrañas. Me dijo: espera, déjame pensar. Sí, yo maté a mi madre. Esa es la verdad. Cuando están enfermos, no tienen la capacidad de sentir remordimientos porque ven una situación que no es real. Sus acciones y comportamientos son una causa de un trastorno maltratado.
Mientras Jeremy se encuentra bajo custodia, el marido de Ellie, Don, y su hija Danielle hablan con los investigadores. Don estaba muy angustiado por haber perdido a su esposa y, lo que es peor, a manos de su propio hijo. Pero a pesar de esta incalificable tragedia, la familia Perkins parece más preocupada por cómo se hablará de este homicidio en los medios de comunicación. Ellos me dijeron que no querían mala prensa, por no decirlo de otra manera, para la iglesia. Solo queremos que esto no se convierta en una caza de brujas contra la iglesia. Ciertamente, cada vez que un cienciólogo mata a otro cienciólogo, es una pesadilla para sus líderes. No queremos que haya ninguna mala prensa innecesaria. Me quedé alucinando. Don acababa de perder a su esposa. Su hija acababa de perder a su madre. Y Jeremy estaba ahora en la cárcel con un cargo de asesinato. Me parecía que la iglesia debía ser lo menos importante en ese momento. Pero la reacción de la familia Perkins no es ninguna sorpresa para la gente que conoce a los cienciólogos. Esto es muy característico de la cienciología. Cuando sufres una tragedia, el primer lugar al que llamas es a la AOS, la Oficina de Asuntos Especiales, el ala de operaciones encubiertas de la cienciología. No sé si sabéis que hay muchas religiones que tienen una sección de espionaje, entre ellas la cienciología. En menos de 36 horas, un grupo de cienciólogos de alto nivel acuden corriendo a Buffalo. Ha habido algunos casos en el pasado de cienciólogos que murieron porque no recibieron el tipo de tratamiento que necesitaban para su enfermedad mental. Eso siempre ha dado mala publicidad a la cienciología y parece que querían evitar que se volviera a producir en Buffalo. Según consta, a los Perkins les dijeron que no tuvieran ningún trato con los medios de comunicación. La iglesia cerró filas y no quiso dar información. Simplemente no querían que aquello se hiciera público. Ella había sido una ciencióloga leal y de repente ellos actuaban como si no supieran quién era. Pero los esfuerzos de la iglesia para distanciarse de la historia fracasan. Matricidio, esquizofrenia, cienciología. Es el tipo de caso que sale en los titulares. Mientras tanto, tras una extensa evaluación psiquiátrica, Era mala. los médicos confirman el diagnóstico oficial de Jeremy: esquizofrenia paranoide crónica. Finalmente recibe un tratamiento con los medicamentos antipsicóticos que le habían negado durante tanto tiempo. Se enfrenta a un segundo cargo de homicidio premeditado, pero la fiscalía concluye que no fue un asesinato a sangre fría. Cuando nuestro experto dijo mentalmente está tan enfermo que no se le puede responsabilizar de lo que hizo, aquello fue el fin de la historia. En julio de 2003, el tribunal declaró a Jeremy inimputable por razón de trastorno mental. Después de más pruebas, se le confina indefinidamente a una institución para enfermos mentales. Jeremy está en un manicomio donde probablemente permanecerá el resto de su vida. Fue una enorme tragedia y lo que no encontré durante mi investigación fue ningún remordimiento por parte de los agentes de la cienciología. En cuanto a Ellie, sus amigos se quedan preguntándose si su fe inquebrantable en la iglesia de la cienciología la acabó conduciendo a esta muerte sin sentido. Personalmente creo que las enseñanzas y la forma en que Ellie se adhirió a ellas tuvieron gran parte de culpa. Este asesinato bien se podía haber evitado si Jeremy hubiera recibido el tratamiento médico adecuado para la esquizofrenia paranoide. Pero para los que conocían mejor a Ellie, hay una cosa que es incuestionable: lo que sentía por su hijo. Ellie intentó ayudar a su hijo con todo su corazón. Pero la iglesia no es la institución adecuada para tratar casos de psicosis. Creo que Ellie querría que se supiera lo mucho que quería a Jeremy y que también se siente responsable de lo que pasó. Y ese es el amor de una madre por su hijo.